Nunca imaginé que una mujer negra, sin ocultar su dolor y superando todas las adversidades de la vida, sería la última persona en sorprenderme de esta manera. En un juzgado del centro de una pequeña ciudad, un juez blanco, arrogante e implacable, estaba a punto de condenar a quien consideraba una víctima más de la sociedad, una mujer sin oportunidades, sin futuro. Ella era negra, de origen humilde, y su vida nunca había sido fácil. La veía como un caso trivial más. Pensaba que tenía el control, que lo tenía todo planeado, que su autoridad no sería cuestionada. Pero estaba a punto de llevarse una sorpresa que jamás habría imaginado. Todo empezó el día que ella entró en la sala del tribunal. El juez sabía que, para él, los tribunales no eran más que otro día de trabajo. Estaba acostumbrado a que los casos aparecieran día tras día, como si el sistema hubiera sido diseñado para engullir a la gente corriente y poner a los poderosos en su lugar. No se molestaba en entender las historias de las personas que pasaban por su lado porque, para él, esas historias no eran más que números en una pila de papeles. Las veía como casos y no como vidas. Y en el caso de aquella mujer, no veía más que a una pobre desgraciada, víctima de la sociedad, sin esperanza, sin perspectivas. Se dispuso a hacer lo que mejor sabía hacer. Juzgar con la autoridad que le daba su cargo, con la mirada despiadada de quien ha visto tanto sufrimiento que ya no puede importarle. Cuando ella entró en la habitación, algo le llamó la atención, pero no le prestó atención. Era algo simple, pero podría haber hecho que cualquier otro se cuestionara sus propias creencias. Ella no parecía tener miedo. Y eso, de alguna manera, hizo que el juez empezara a sentirse incómodo, pero rápidamente alejó esa sensación. Después de todo, ¿quién era ella para no sentirse intimidada? La evaluó, como a todos los demás, y rápidamente trazó su perfil. Una mujer negra con ropas sencillas y semblante cansado. No tenía la presencia que él estaba acostumbrado a ver en los tribunales. No tenía el porte de alguien que estaba allí para cambiar la historia. Imaginó que era un caso más de una vida perdida por el camino, otro nombre en la lista de víctimas del sistema. Pero no se daba cuenta de que ese nombre estaba a punto de escribirse de una forma que nunca había imaginado. El juez la miró y, con expresión de superioridad, le hizo sus preguntas de rigor, que ya se sabía de memoria. Preguntas sobre su infancia, su educación, su vida, como si aquellas palabras fueran algo más que respuestas vacías. Él no estaba realmente interesado en escuchar la respuesta, pero con una calma impresionante, ella comenzó a responder con un tono que no pasó desapercibido. No era un tono de miedo o subordinación. Era firme. Pero seguía sin darse cuenta de que se enfrentaba a alguien capaz de ir más allá de lo que esperaba. Ella no estaba allí para ser otra víctima en su corte. Estaba allí para demostrarle que se había equivocado completamente con ella. Y fue en ese momento cuando cometió un error. El juez, sin pensarlo, comenzó a dictar sentencia, sin darse cuenta de que estaba a punto de subestimar a alguien a quien debería haber respetado. Habló, como siempre hacía, con un tono duro e incluso cruel, dirigiéndose a ella como si fuera menos que él, menos que cualquiera que hubiera pasado por aquella sala. Hablaba de las dificultades de su vida, de que no tenía ninguna oportunidad, de que, a pesar de todo, aún tenía la posibilidad de seguir el buen camino. Para él, todo eso era normal, un patrón de juicio que había repetido tantas veces que se había vuelto casi automático. De lo que no se daba cuenta era de que, en ese momento, estaba construyendo una ilusión. Creía que lo que veía era todo lo que había. Creía que el color de su piel, su clase social y su apariencia le daban todas las respuestas que necesitaba. Y, por mucho que él no lo supiera, ella estaba a punto de cambiar las tornas por completo. El juez, con su autoridad, pensó que estaba siendo justo. Pensó que estaba dictando una sentencia apropiada, equilibrada, lo que, en el fondo,
demostraba hasta qué punto creía en su propio poder. No se daba cuenta de que la mujer que tenía delante ya se había enfrentado a más batallas de las que él podía imaginar. No se daba cuenta de que, incluso viniendo de un lugar donde todo parecía conspirar contra ella, había conquistado un espacio que él nunca habría imaginado. El sistema, que para él era una máquina de opresión, era también la herramienta que ella utilizaba para moldearse y crecer. Y con los años, había aprendido a no depender del juicio de los demás, sino de su propia fuerza. Mientras él hablaba, ella se limitó a mirarle, sin mostrar una sola fracción de duda. Él, inmune a su tranquilidad, no podía ver lo que había detrás de esas palabras. Ella no estaba allí para aceptar una sentencia impuesta. Estaba allí para demostrarle que había hecho una elección muy equivocada al subestimarla. En el fondo, sabía que la mayor parte del sufrimiento humano no proviene de lo que otros nos hacen, sino de lo que nosotros mismos creemos sobre quiénes somos. Y en ese momento, decidió demostrarle que sabía muy bien quién era, que había llegado hasta aquí por sus propias fuerzas y que su vida distaba mucho de ser una frase preescrita. Mientras él la observaba, juzgando su postura, quizá inconscientemente, ella reflexionó sobre su trayectoria, sobre todos los obstáculos que había tenido que afrontar para estar allí, en una sala de vistas, en una posición de poder, de transformación. Sabía que las palabras que él pronunciaba no eran más que otro intento de reducir todo lo que ella había logrado a las convenciones de un sistema anticuado y lleno de prejuicios. Pero al mismo tiempo, recordó su propia historia, la lucha contra la pobreza, la lucha contra el racismo, contra las expectativas que la sociedad había depositado en ella desde el momento en que nació. Ya no era una mujer cualquiera que se rendía a lo que decían los demás. Era mucho más que eso. Sabía que tenía que levantarse y demostrar al juez que estaba completamente equivocado y que su historia tenía un peso que él ni siquiera podía empezar a comprender. Sabía que el juez no tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir, pero algo en su interior la empujó a continuar. No era una rabia ciega, sino una convicción tranquila, casi como si el universo le dijera que aquel era el momento de hacer todo aquello para lo que había estado entrenándose toda su vida. Podía sentir la tensión en el aire, como si la pista estuviera suspendida entre el antes y el después. Él, por su parte, permanecía ajeno a la verdadera fuerza que ella llevaba dentro. Pensaba que podía predecir cómo acabaría, como todos los demás casos. Juzgaba a las personas basándose en lo que veía por fuera, sin molestarse nunca en mirar más allá de las apariencias. Y al hacerlo, se convirtió en víctima de su propia ceguera. El juez terminó su discurso y, con una mirada que destilaba cierto aire de victoria, esperó su reacción. Estaba convencido de que su sentencia sería aceptada. Para él, esta sentencia no era más que otra de tantas, un día más de trabajo en su rutina de decisiones impersonales. No veía nada especial en la mujer, nada que le hiciera pensar que pudiera ser diferente de los miles de personas a las que ya había condenado. Pero en ese momento, algo cambió en su actitud. Su mirada ya no era la de alguien que se somete al sistema. Era la mirada de alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando. Una mirada que le hizo sentir, por primera vez, que se enfrentaba a algo mucho más grande de lo que había imaginado. Ella dio un paso adelante y el juez la observó con expresión curiosa, pero sin sospechar nada. En su arrogancia, no podía distinguir entre la mujer que tenía delante y las demás que pasaban por la sala. Para él, no era más que otra víctima del sistema. Pero estaba a punto de comprender de una manera muy dura lo que significa subestimar a alguien. Estaba a punto de descubrir que ella no era una víctima, sino una persona que había encontrado la manera de utilizar el sistema a su favor, alguien que se había forjado en las adversidades de la vida. Él no sabía que ella no estaba allí para disculparse, no estaba allí para inclinarse ante él. Estaba allí para hacerse respetar, y lo que es más importante, para revelarle una verdad que él jamás habría imaginado. El juez enarcó de nuevo una ceja,
creyendo que la pausa era solo un momento de reflexión. No se dio cuenta de que ella se disponía a hacer algo que lo cambiaría todo. Respiró hondo, el silencio se apoderó de la sala y ella, con una calma casi sobrenatural, reveló quién era en realidad. «Soy fiscal federal», dijo, y sus palabras cortaron el aire con precisión. Fue como si el tiempo se detuviera por un momento, como si el mundo entero se hubiera ralentizado. El juez, que hasta entonces había creído controlarlo todo, se quedó helado. La sala entera pareció dejar de respirar, como si todos los presentes estuvieran esperando su reacción. No sabía qué hacer, cómo reaccionar ante aquella revelación. La miró con expresión incrédula, sus ojos intentaban procesar lo que ella acababa de decir. Lo que no se imaginaba era que aquel momento, aquel simple instante, marcaría un antes y un después en su vida. Volvió a mirarla, tratando de encontrar algún atisbo de sarcasmo o broma. Pero no había nada de eso en sus ojos. Ella estaba allí, y su revelación estaba hecha. De repente, el juez se sintió diminuto. Su semblante, que antes destilaba autoridad, estaba ahora marcado por la sorpresa. Él, que se había pasado toda la vida viendo a gente como ella como víctimas y fracasados, se enfrentaba ahora a algo que jamás habría podido predecir. Intentó recuperar la compostura, pero algo en su interior ya había cambiado. Ya no controlaba la situación. Lo que sucedió a continuación ya no tenía que ver con él ni con el tribunal. Se trataba de ella y de la verdad que había ignorado durante tanto tiempo. No sabía qué decir, cómo responder a una revelación así. La sala parecía cerrarse a su alrededor, como si el mismo sistema que creía defender le acusara ahora a él. A ella, por su parte, no pareció importarle su reacción. Sabía que, en ese momento, su identidad ya estaba siendo cuestionada. Sabía que él había jugado todas sus cartas sin darse cuenta de que se enfrentaba a algo mucho más grande que su propia visión del mundo. Ella no era una mujer sumisa. No era una persona débil. Era una mujer fuerte, una profesional que había dedicado su vida a aquello en lo que creía. Y en el momento en que reveló quién era realmente, no solo estaba desafiando la visión que el juez tenía de ella, estaba demostrando que el sistema, el mismo sistema que había sido utilizado para disminuir a otras personas, estaba siendo utilizado por ella para ganar algo mucho mayor: respeto. El juez, mudo, se quedó allí de pie, intentando comprender las implicaciones de aquello. Nunca se había planteado la posibilidad de que alguien como ella pudiera estar más que a la altura de cualquier desafío. Había dictado sentencia basándose en una narrativa que él mismo había creado, una narrativa en la que la gente como ella no tenía poder ni voz. Ahora se enfrentaba a la deconstrucción de esa narrativa. Se enfrentaba a una mujer que había superado todo lo que él creía imposible de superar. Y, lo que es más importante, se enfrentaba a alguien que estaba allí para demostrarle que el mundo no era tan sencillo como él creía. El silencio en la sala era pesado, casi palpable. Cada uno de los presentes estaba en estado de shock, asimilando la magnitud de lo que se acababa de revelar. Para el juez, el suelo parecía haber desaparecido bajo sus pies. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo que cambiaría su vida, pero aún no podía procesar su alcance. Volvió a mirarla, tratando de encontrar algún defecto, algún resquicio que pudiera aliviar su creciente sensación de falta de control. Pero no había ningún defecto. No había nada que pudiera disminuir el peso del momento. Ya no estaba defendiendo una simple causa ante un tribunal. Estaba desafiando a todo el sistema que él creía dirigir. Ella, por su parte, mantuvo la calma. No estaba nerviosa. No estaba nerviosa porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Estaba en paz consigo misma, con su misión. Sabía que ese momento no se refería solo a ella, sino a todas las demás que, a lo largo de los años, habían sido subestimadas,
silenciadas e invisibilizadas. No era solo una mujer negra frente a un juez blanco, era la encarnación de todas las luchas de su pueblo, de todos los obstáculos que se han puesto delante de tanta gente como ella. Estaba allí no solo como abogada, sino como símbolo. Y fue esta fuerza, esta profunda comprensión de su papel, lo que la mantuvo firme. El juez no lo sabía, pero ella ya había conseguido su verdadera victoria mucho antes de entrar en la sala. El juez intentó serenarse, pero no le salían las palabras. Su mente daba vueltas mientras intentaba elaborar una respuesta adecuada. Pero, ¿qué podía decir? ¿Cómo negar lo que ella acababa de decir? ¿Cómo podía seguir con su frase cuando tenía la verdad delante de sus narices, tan simple y tan clara que ya no podía ignorarla? Sabía que se enfrentaba a algo mucho mayor que la simple posibilidad de un error judicial. Se enfrentaba a una mujer que no se doblegaría a las reglas, que no se sometería a las limitaciones impuestas por una sociedad que la consideraba una víctima más. Tenía la fuerza de todos los antepasados que habían luchado, que habían sido brutalmente oprimidos, pero que nunca perdieron la esperanza. No estaba allí solo para ganar un caso, estaba allí para reescribir la narrativa. Se acercó al juez con una confianza que él no pudo ignorar. Su mirada era firme, no había lugar para la duda o el arrepentimiento. No estaba allí para complacer a nadie. No estaba allí para seguir los mismos patrones que él y otros hombres como él habían seguido toda su vida. Estaba allí para redefinir lo que significaba ser fuerte, ser respetado, ser escuchado. Su presencia parecía llenar toda la sala, mientras ella permanecía tranquila, serena, imperturbable. Sabía que el juez se sentía presionado, sabía que intentaba desesperadamente volver a su papel de autoridad, pero no había vuelta atrás. Se había equivocado. Había subestimado su poder. El juez, tratando de mantener alguna forma de autoridad, abrió la boca para hablar, pero sus palabras fueron ahogadas por la creciente tensión en la sala. La mujer no le dejaba hablar, le miraba fijamente con una intensidad que parecía cortar el aire. No necesitaba más palabras para demostrar su fuerza. El juez la miró y, por primera vez, vislumbró su verdadera naturaleza. Se dio cuenta de que se enfrentaba a algo que nunca podría controlar, algo mucho más fuerte que su poder en el tribunal. No sabía cómo responder, cómo reaccionar. En ese momento, se dio cuenta de que su humanidad quedaba al descubierto. Él, que siempre se había considerado una autoridad imbatible, se veía ahora desafiado de una forma que ni siquiera había imaginado. El juez sintió un escalofrío. No sabía cómo reformar el sistema, cómo enfrentarse a todo aquello. Estaba atrapado en una realidad que él mismo había contribuido a crear, una realidad en la que la justicia se definía por el color de la piel, el estatus social y todas las demás construcciones raciales y sociales que, hasta entonces, había dado por sentadas. Ya no podía negar que la mujer que tenía delante no era solo una abogada. Era un monumento a la resistencia, a la superación, a la lucha de generaciones enteras. Ya no podía verla como una persona más que pasaba por su sala. Ella era el reflejo de todas las historias de dolor y superación que él había ignorado a lo largo de su carrera. Ella, con una expresión de absoluta calma y poder, no necesitó decir ni una palabra más. Su silencio era suficiente. El juez, en su intento de recuperar el control, intentó hablar de nuevo, pero las palabras se perdieron, como si la propia sala se estuviera convirtiendo en un espacio en el que él ya no tenía autoridad. Ya no estaba al mando. Se sintió pequeño, disminuido y, sobre todo, sintió que había cometido un error irreparable. Él, que siempre había estado en la cima, se enfrentaba ahora a algo que le desafiaba de una forma que nunca habría imaginado. Se enfrentaba a la verdad de que el mundo no se somete al juicio simplista de un solo hombre. El mundo es más vasto, más complejo, más bello y más brutal que eso. Mientras él intentaba encontrar alguna forma de recuperar su poder,
ella se mantenía firme frente a él. El momento ya no era sobre el caso. Ya no se trataba de la sentencia. Se trataba de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para ella, para el juez, tal vez, para todos los demás que la observaban con la esperanza de que algo cambiara. La mujer no estaba allí para vengarse. Estaba allí para buscar justicia, una justicia que el sistema nunca le había ofrecido, una justicia que le empezaba a comprender ahora de un modo profundo e irrevocable. Sabía que después de aquella mañana, nada volvería a ser lo mismo. Las pruebas estaban claras ante él, no solo en forma de documentos o argumentos jurídicos, sino la fuerza silenciosa de una mujer que, con dignidad y valentía, le había desafiado de una forma que nunca habría podido prever. Se dio cuenta de que su noción de la justicia era estrecha, construida sobre una base frágil, apoyada en una visión distorsionada del poder y el control. Ella, en cambio, le había demostrado que la verdadera fuerza reside en la capacidad de resistir, de persistir, incluso frente a la opresión, de encontrar espacio para crecer y superarse. La sala del tribunal, que durante tanto tiempo había sido un escenario de discriminación y desigualdad, se convirtió ahora en un lugar para la reflexión y el cambio. La mujer, con su imperturbable calma, sabía que su lucha no era solo por ella, sino por todos los marginados y silenciados durante generaciones. No buscaba aplausos ni reconocimiento, sino verdad y justicia. Al enfrentarse al juez, no solo exponía sus errores, sino que iluminaba la profundidad del fracaso de todo un sistema que no había sabido ver la humanidad que había detrás de cada rostro. No necesitaba decir nada más. Su presencia, su convicción, habían hablado por ella de forma inequívoca. El juez sabía que había fracasado, pero la gran pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a cambiar? Ya no podía cerrar los ojos a la realidad que ella le había mostrado. Y al salir de aquel tribunal, la mujer no solo se había convertido en un símbolo de resistencia, sino también de transformación. Había roto las cadenas de la opresión, no solo para ella, sino para todos los que seguirían luchando después de ella. La justicia había encontrado por fin su verdadera voz. Si tú también crees que nadie debe ser juzgado por las apariencias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y para los que os guste una buena historia y la hayáis visto hasta el final, dejad vuestro comentario. Yo me quedé hasta el final. Recuerda, las lecciones más valiosas vienen de los momentos más difíciles. Nos vemos en el próximo vídeo.